En el programa de hoy nos vamos a adentrar en los límites del ser humano. Estamos en el Himalaya ante un coloso que desafía el cielo. El viento sopla como un susurro y el hielo cruje bajo nuestros pies. El aire es escaso y cada respiración es una batalla. Y es que hay lugares en el mundo que desafían el entendimiento humano. Montañas que no deberían existir, tan altas que atraviesan las nubes, tan antiguas que llevan la historia de la Tierra en sus rocas. Y entre todas ellas, una se eleva sobre las demás, el monte Everest. Una montaña inmensa e implacable, tan despiadada que ha enterrado incontables sueños, pero tan fascinante que sigue atrayendo a quienes se atreven a desafiarla. En el programa de hoy vamos a intentar explorar la historia y los desafíos y los secretos del monte Everest. Desde su origen hasta sus primeros exploradores. A las tragedias más recientes. Desde los pueblos que llaman a esta tierra su hogar, hasta las fuerzas de la naturaleza que moldean su destino. Es mucho más que una simple montaña, es una prueba, un sueño, un límite. ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar el ser humano para tocar el cielo? Con 8.849 metros de altura, el Everest es el punto más alto del planeta. Si fuera posible trasladar su base al nivel del mar, sería tan alto que los aviones comerciales tendrían que desviar el rumbo para evitar su cumbre. Pero el Everest no está solo. Forma parte de algo mucho más grande, un muro de roca y hielo, conocida como la cordillera del Himalaya, la columna vertebral del techo del mundo. Sus laderas marcan un umbral entre dos mundos, donde los valles verdes de las tierras bajas dan paso a un desierto de nieve y tormentas impredecibles. En el Everest descansa la frontera entre dos mundos. Al sur el Nepal, tierra de montañistas, leyendas y espiritualidad. En el norte, el Tíbet, una región mística esculpida por el viento y la nieve. Los tibetanos lo llaman diosa de la madre del mundo. Los nepalíes, la frente del cielo. Y ambos nombres describen algo que los numerosos expedicionarios pueden expresar.
el aura sagrada e indomable de esta montaña. Pero el Everest no siempre estuvo aquí. Dos placas continentales colisionaron, la India y la Euroasia. Y el impacto fue tan colosal que la corteza terrestre comenzó a plegarse y a elevarse lentamente. Y es así como nació el Himalaya. Y el Everest inició su largo viaje hacia el cielo. Incluso hoy la montaña sigue creciendo unos pocos centímetros cada año. Han pasado milenios, pero su ascenso aún no ha terminado. Y todo nos hace indicar que la vida aquí no debería existir. El aire es escaso, el frío corta como un cuchillo. Las temperaturas alcanzan los 60 grados bajo cero. Los vientos superan los 200 kilómetros por hora. En el Everest, incluso respirar es una batalla. Pero la montaña no está vacía. En los valles cercanos, los yaks recorren los senderos desde hace siglos. En los cielos, las grajas y los águilas sobrevuelan el abismo de una manera impensable. Y la distancia entre los glaciares susurran las leyendas de quienes vinieron antes. Y antes de que los primeros exploradores siquiera soñaran escalarlo, el Everest ya era un mito. En el siglo XIX, cartógrafos británicos intentaban medir el mundo cuando se encontraron con este coloso. En 1856, el Pico 15, como lo llamaban, fue oficialmente reconocido como la montaña más alta de la Tierra. Lo que los mapas mostraban como un simple pico escondía tormentas furiosas, avalanchas mortales y temperaturas tan bajas que congelarían la sangre en las venas. Y pese a eso, el Everest atrajo a los aventureros como un imán, porque había una pregunta que nadie podía responder. ¿Podría un ser humano tocar su cumbre y sobrevivir? Los británicos fueron los primeros en intentarlo. La primera expedición documentada ocurre en 1921, liderada por George Mallory, el alpinista británico que resumió su motivación y obsesión por Everest en una simple frase: porque está ahí. Él trazó la primera ruta viable por el lado norte, en el Tíbet. En 1924, Mallory y sus compañeros Andrew Irving hicieron un último intento desesperado por alcanzar la cima y desaparecieron en las alturas. Nunca se supo si llegaron a la cumbre. El cuerpo de Mallory fue encontrado en 1999, aún aferrado a la montaña, casi como si ella se hubiera negado a soltarlo. El Everest había vencido, pero el desafío estaba planteado. Tuvieron que pasar 3 décadas
y muchas expediciones fracasadas. Y en 1953, un equipo británico partió hacia el Everest, liderado por el coronel John Hunt. Y dos nombres estaban a punto de entrar en la historia: Edmund Hillary, el apicultor y montañista de Nueva Zelanda, y Tenzing Norgay, un Sherpa cuya experiencia en la montaña era inigualable. Y después de semanas de escalada brutal, el 29 de mayo de 1953, llegaron a la cima del mundo. Y la conquista fue un logro global. Pero para Tenzing tenía un significado aún más profundo. Y es que no veía el Everest como un trofeo, lo veía como un hogar. Y allí, en el punto más alto del planeta, enterró galletas y dulces como ofrenda a los dioses de la montaña, y descendieron como héroes. Y desde ese momento, el Everest nunca volvería a ser el mismo. El viaje hacia la cima del mundo no comienza en la montaña, sino que comienza mucho antes, en la mente de quienes se atreven a soñar con lo imposible. Y es que escalar el Everest no es solo una cuestión de resistencia física, es una prueba de paciencia, de adaptación y sobre todo de supervivencia. Y para quienes viven a nivel del mar, el Everest es un enemigo invisible. A cada paso, la falta de oxígeno ataca el cuerpo de forma implacable. El corazón se acelera, aparecen los mareos, el dolor de cabeza. El simple acto de respirar se convierte en un esfuerzo. Pero el secreto no es la fuerza, es la adaptación. Y eso toma su tiempo. Y es por eso que los alpinistas pasan semanas subiendo y bajando la montaña antes del intento final. Es un juego cruel. Subir para obligar al cuerpo a acostumbrarse y luego bajar para recuperarse. Y es que aclimatarse es sobrevivir. Cada metro conquistado, la montaña responde con un desafío aún mayor. El campo base es la última frontera de la civilización. Aquí el Everest parece cercano, pero el viaje apenas está a punto de comenzar. Cuando logras llegar al campo 1, es la entrada al infierno helado, una vasta extensión de nieve y de hielo, donde profundas grietas acechan bajo la superficie. Si consigues llegar al campo 2, lo encontrarás como un refugio temporal. Es el último lugar donde los alpinistas pueden descansar sin ser aplastados por la altitud. Y es que el campo 3 ya no es un lugar seguro. Aquí los pulmones gritan por aire. Y hasta dormir puede ser mortal. Y entonces, el campo 4, el último campamento antes de la cumbre,
un pedazo de tierra estéril, donde todo es extremo, el frío corta, el viento que empuja y el agotamiento que ya prácticamente domina tu cuerpo. Y por encima de los 8.000 metros no hay segundas oportunidades. Y este es el dominio de la llamada zona de la muerte. Aquí el oxígeno es tan escaso que el cuerpo comienza a consumirse a sí mismo. La sangre se espesa, el cerebro enloquece, los músculos mueren con cada paso, el corazón se acelera como si estuviera huyendo de un depredador invisible, mientras tu cuerpo suplica rendirse. En cada metro tu mente se llena de dudas. ¿Debería seguir? ¿Seré capaz de regresar? Y entonces, tras días de escaladas, semanas de preparación y años de sueños, aparece delante de tus ojos la cumbre. Pero el Everest no perdona distracciones. Y quien llega a la mitad de la cumbre sabe que aún falta la mitad del viaje. Mientras los montañistas dependen de la tecnología, la ropa térmica y los tanques de oxígeno para sobrevivir, en el Everest hay criaturas que desafían la montaña con nada más que su propia naturaleza. Y es que si los alpinistas necesitan tanques de oxígeno, los yaks necesitan su solo propio corazón. Su sangre es extremadamente rica en hemoglobina y está adaptada para respirar donde otros morirían. Y su pelaje es uno de los más densos del reino animal. Su capa externa bloquea el viento, mientras que una capa interna de pelo fino mantiene su calor corporal. Sus músculos, ricos en mioglobina, le garantizan resistencia para recorrer grandes distancias, sin notar fatiga. Y su corazón es más eficiente que el de cualquier otro bovino, latiendo con fuerza, incluso con el aire enrarecido. Y a pesar de su tamaño, el yak es sorprendentemente ágil. Sus cascos anchos evita que se hunda en la nieve y le brinda una estabilidad en terrenos rocosos y espinados. Y cargando suministros esenciales para los alpinistas y las aldeas aisladas. La palabra yak en tibetano significa macho. Las hembras son conocidas como nak y son ellas las que proporcionan leche rica en grasa, esencial para el almacenamiento de los pueblos del Himalaya. Son criaturas hechas para la montaña. Y a estas criaturas el Everest no los desafía, los acoge. Y mientras los montañistas luchan contra la gravedad, hay criaturas que ignoran las dificultades de la altitud. El vuelo
que aparece un privilegio es también un desafío. El aire enrarecido que sofoca a los alpinistas dificulta el aleteo. El frío extremo congela todo a su alrededor. El sistema respiratorio de las aves es diferente al nuestro. Poseen sacos aéreos que permiten un intercambio de oxígeno más eficiente. Y esto es algo esencial para volar en las altitudes donde el aire es delgado. Aquí no hay lujos. Algunas aves se alimentan de los restos dejados por los depredadores. Otros cazan pequeños animales que desafían las laderas. Y si los montañistas ven el Everest como un gigante a conquistar, las aves lo ven como un camino abierto para explorar. Para ellas los vientos helados son corrientes que impulsan sus vuelos. Y la montaña no es un obstáculo, es un territorio. Desde el cielo hasta los acantilados, el Everest, con toda su brutalidad, parece doblegarse ante estas criaturas. Pero entre las rocas y las nieves hay otro maestro de la altitud. No vuela, no canta y no se deja ver con facilidad. Es un fantasma entre las montañas, un depredador invisible que domina las laderas del Himalaya desde hace milenios. El leopardo de las nieves es un maestro del camuflaje. Su pelaje blanco y grisáceo se confunde con el hielo y las rocas. Se mueve con un absoluto silencio, cazando entre las sombras. Y casi nunca es visto por los ojos humanos. Pero incluso él, uno de los mayores cazadores de la montaña, está amenazado. Y es que la caza ilegal lo está empujando al olvido. El fantasma de las nieves podría algún día desaparecer para siempre. Y antes de que cualquier montañista pusiera un pie en el Everest, los Sherpas ya estaban allí. Antes de que cualquier expedición soñara con conquistar, ellos ya conocían cada curva de la montaña. Para muchos el Everest es un desafío, para ellos es un hogar, es un medio de vida y su sustento son los guardianes del Himalaya. Durante siglos los valles y las laderas del Himalaya acostumbraron sus cuerpos a altitudes donde otros apenas pueden respirar. Su sangre transporta más hemoglobina, sus pulmones saben extraer hasta la última gota de oxígeno del aire enrarecido. Y la aclimatación no solo es un trabajo, es una herencia. Es la continuidad de una tradición que combina valentía, espiritualidad y sacrificio. Y son ellos quienes preparan los caminos, quienes fijan las cuerdas, quienes cargan con los suministros. Y muchas veces arriesgan sus vidas para salvar a quienes ni siquiera conocen. Siguen el budismo tibetano y para ellos el Everest, a la que llaman Madre del Universo, es sagrado. Y en cada expedición comienza con una ceremonia de respeto, pidiendo permiso a los dioses para pisar la montaña. Se entonan mantras y se cuelgan banderas de oración.
Y ante tantos peligros siguen regresando, porque para muchas familias llevar a extranjeros hasta la cumbre significa asegurar su futuro. Pero ¿cuál es el límite de la ambición humana? ¿Cuál es el límite de nuestro sacrificio? Por cada conquista celebrada hay historias que terminaron en el silencio blanco de la montaña. Y aquí la actitud no perdona. El frío mata sin previo aviso. Y cada persona y cada paso puede ser el último. Y por encima de los 8.000 metros, la zona de la muerte espera. Y es allí donde el cuerpo humano lucha contra su propio destino. La conciencia se apaga poco a poco. Los pulmones trabajan. Los músculos fallan. El cerebro sin aire se sumerge en una oscuridad peligrosa. Y muchos se sientan solo para descansar un momento. Y nunca vuelven a levantarse. Y cuando ocurre la tragedia, rara vez hay un regreso, ya que recuperar un cuerpo a esa altitud es casi imposible. El peso muerto es demasiado para quienes aún luchan por sobrevivir. Y por eso permanecen allí solitarios, convirtiéndose en parte del paisaje de la montaña. Y a veces la montaña no espera la debilidad del hombre. Ella misma decide quién puede quedarse. Las presiones se acumulan dentro de los glaciares, esperando solo una señal, una grieta, un paso en falso, un susurro del viento. Y de repente todo colapsa. Cuando llega la avalancha, no hay advertencia. En segundos, toneladas de nieve se desprenden desde la montaña y caen a kilómetros por hora. Y todo lo que está en su camino desaparece. Y el Everest no se mueve, no se inclina ante los hombres. No celebra victorias ni llora pérdidas. Simplemente existe. Y nosotros tan pequeños ante su inmensidad. Somos los únicos que damos significado a su grandeza. Y posiblemente esa sea la ironía del Everest. No nos necesita. Pero nosotros de algún modo sí necesitamos de él. Para desafiar, para probar, para superar los límites, para sentir que hay algo más grande que nosotros mismos. Y el Everest se ha convertido en un campo de batallas invisible entre la valentía, el miedo, la gloria y la muerte. El ser humano y su límite. Un desafío por conquistar. Y también un espejo que refleja la ambición humana.